El día de ayer, como pueblo cristiano, celebramos la Pascua de Resurrección, uno de los hitos más significativos de la historia de la humanidad. Aunque muchos se nieguen a creer, es un hecho constatado fehacientemente en los anales de la historia y como cristianos ciertamente tenemos mucho que celebrar al respecto. Iniciaré este periodo de reflexión allí con la lectura de Apocalipsis capítulo 1. Voy a leer desde el verso 1, perdón, desde el verso 17 al 18. Dice de la siguiente manera: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es interesante que la vida terrenal de Jesús comienza y termina con dos fenómenos sumamente humanos, naturales, podríamos decir. Bastante sorprendentes, pero por desgracia muy olvidados. Al inicio pasó nueve meses internado como feto en el vientre de su madre. Vivió todo el proceso gestacional hasta que a ella se le cumplieron los meses de su embarazo. Y hacia finales de su historia podemos verlo internado allí en el seno de la tierra como cualquier cadáver. Y hacia finales de eso entonces, demostrando, ¿verdad?, que él había adquirido la naturaleza humana. Humanamente hablando, el sábado de la denominada Semana Santa es el día en que Dios, el Hijo, estuvo muerto. Es el día más oscuro de la historia de la humanidad. Ese día Jesús parecía ser un muerto más entre los cadáveres de Jerusalén. Estamos hablando del sábado. Cuando leemos un pasaje como el que leímos en Apocalipsis y vemos los verbos que allí aparecen, llaman bastante la atención, porque a partir de nuestra experiencia humana, de nuestra ciencia humana, tendríamos que decir que están equivocados. ¿Por qué? Porque dice: estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Frente a esto es natural que nos preguntemos: ¿y cómo puede ser esto? Claro, porque lo lógico sería decir: estuve vivo, pero ahora estoy muerto por los siglos de los siglos. Sin embargo, la resurrección invirtió los tiempos verbales. Por tanto, Cristo puede decir: estuve muerto, tiempo pasado, una realidad superada, y ahora vivo, tiempo presente, por los siglos de los siglos, tiempo futuro, un futuro sin fin. Es decir, Cristo es el muerto que por su muerte mató a la muerte para siempre. Parece un trabalengua, pero contiene la base misma de nuestra esperanza como hijos de Dios. Quisiera agregar un pasaje de la profecía bíblica y la misión de la iglesia frente a esto. La palabra de Dios nos manda a estar preparados en todo momento para ofrecer una apología, una defensa de nuestra esperanza. Primera de Pedro capítulo 3, verso 15 dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, volviendo al tema que nos convoca, ¿cuál pues es el sentido y la lógica de la resurrección de Cristo y de nuestra propia resurrección? ¿Es solo una extraña curiosidad al final de la historia o pertenece integralmente al sentido coherente de toda nuestra fe? Por supuesto que le da coherencia, que le da fuerza a nuestra fe. Un suceso como este viene a fortalecer nuestra esperanza. Señalaré tres cosas al respecto. En primer lugar, la resurrección de Cristo es el ancla firme de nuestra esperanza. Significa
que la esperanza cristiana no descansa en una doctrina abstracta o etérea, sino que tiene una sólida base histórica. Tenemos una esperanza bien fundada en un hecho ya demostrado. Jesús ha resucitado. Es importante recordar que la esperanza es una parte esencial de nuestra fe, porque creer es esperar. Porque si yo no espero, realmente no creo. Y esta esperanza, que es inseparable de nuestra fe, no está en el aire, está firmemente fundada en un hecho que ya ocurrió cuando Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Un filósofo contemporáneo que destacó el tema de la esperanza fue el marxista Ernst Bloch. Hace unas décadas atrás, un alumno suyo, Jürgen Moltmann, planteó dos preguntas muy interesantes acerca de la filosofía de la esperanza de su maestro. Dijo: si la muerte tiene la última palabra para cada ser humano, ¿con qué base podemos esperar? Y peor, si nuestro planeta mismo también espera su propia muerte cósmica, ¿de verdad hay esperanza? Para quienes se autoproclaman ateos, tanto a nivel personal como a nivel cósmico, pareciera que la esperanza no es más que una vana ilusión. Pareciera ser que la muerte lleva consigo toda posibilidad de victoria. Y viendo esto con objetividad, todos estamos destinados a la muerte humana y a la muerte cósmica. Fue así como Moltmann comenzó a pensar en la resurrección de Cristo como razón de nuestra esperanza. Curiosamente, en esa época estaba bastante popular la sensacional teología de la muerte de Dios de Friedrich Nietzsche. Y Moltmann respondió que efectivamente Dios había muerto. Dios el Hijo había muerto en la cruz, pero también había resucitado y estaba sentado a la diestra del Padre. Esa es la gloriosa verdad que profesamos. A partir de eso, nuestra fe en Cristo nos da una verdadera base para esperar. Porque frente a la muerte personal, nos asegura de nuestra resurrección en Cristo. Y frente a la muerte cósmica, nos anuncia de una nueva tierra y de un nuevo cielo. Es por eso que, aunque pareciera no haber visible ni calculable para seguir esperando, el cristiano sigue esperando. Como Abraham, el padre de la fe. Dice Romanos 4:18 que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Así también el cristiano espera, no por las circunstancias que comúnmente no alimentan ni fundamentan la más mínima esperanza, sino porque Cristo resucitó. Por tanto, con Él también resucitaremos nosotros. Después de la resurrección de Cristo, para el cristiano no hay ninguna razón para desesperarse, porque a la luz de la resurrección todo es posible. Como dice el himno, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Creo que necesitamos escuchar este mensaje con la mayor fuerza posible, especialmente al observar la sociedad en la que nos ha tocado misionar, anunciar el Evangelio de Cristo. Hay tantas incógnitas, tanta desesperanza en nuestro mundo en la actualidad. Alguien llamó a esta sociedad el cementerio de las esperanzas, así como los caminantes a Emaús. Muchos que antes habían esperado y luchado por sus ideales, ahora no esperaban nada más. Muchos revolucionarios de ayer ahora están totalmente desilusionados y han abandonado los sueños de una utopía de justicia e igualdad. Pero los cristianos no. Los cristianos seguimos esperando. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo resucitó. Y aunque el mundo se desmorone alrededor nuestro, sabemos que Dios cumplirá todas sus promesas, porque hay un hecho consumado que dice que así ha de ser.
En segundo lugar, la resurrección es una afirmación del valor del cuerpo. Espero ser muy claro en esto. El cuerpo no es ni algo malo ni algo secundario o accidental. La corporalidad pertenece a lo más profundo de nuestro ser. Dios creó la carne y dijo que era bueno lo que había creado. Cristo mismo se encarnó. Tomó carne como la nuestra, pero sin pecado. Cristo murió en la carne y resucitó en la carne, y cuando Él vuelva, volverá en la carne. La resurrección nos enseña que sin el cuerpo estamos incompletos. No podemos ser plenamente nosotros. Una persona convertida a Cristo usará su cuerpo como instrumento de gracia, como templo del Espíritu Santo. En realidad, la resurrección nos llama a ser humanos. Cristo resucitado era ricamente humano y ahora a la diestra de Dios sigue siendo humano, aunque por ahora no en forma visible, sino hasta su regreso. La resurrección es una afirmación de lo humano, incluida nuestra realidad física. Es precioso cuando Pablo le dice a Timoteo, allí en la primera carta a Timoteo capítulo 2, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué quiere decir? Que a la diestra de Dios hay un ser humano en cuerpo glorificado que está intercediendo por nosotros y volverá en cuerpo visible. Hay toda una teología, toda una doctrina del cuerpo, como hay toda una teología anticuerpo, gnóstica, antihumana, que es de lo más antibíblico que puede haber, aunque a veces lo confundimos con espiritualidad. En tercer lugar, la resurrección transforma para siempre el sentido de la muerte. Karl Rahner, teólogo católico del siglo XX, en medio de un artículo denso y técnico sobre la muerte, nos sorprende con las siguientes palabras bellas. Él dice: la muerte oculta en sí misma todos los misterios del ser humano. Es el punto en que la persona se torna de la manera más radical un problema para sí misma. Y por cierto, un problema que solo Dios puede resolver. El cristiano conoce la muerte de un hombre como el suceso más fundamental de la historia. Cierre comillas. El acontecimiento más grande e importante de todos los siglos no fue una batalla victoriosa, no fue una filosofía brillante ni algún descubrimiento científico, sino una muerte, la muerte de cruz. En otro diccionario teológico, Alan Richardson, en su artículo sobre el mismo tema, señala que ha ocurrido una muerte que transformó todo nuestro entender sobre ella. Cristo ha redefinido para siempre el significado de la palabra muerte. Dice Hebreos 2:14 que Cristo vino a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. La muerte es ya un enemigo derrotado, un enemigo muerto, como dice 1 Corintios 15. Los cristianos sabemos de una muerte que cambió para siempre el sentido de la muerte. Y quisiera invitarle a ver 5 puntos importantes sobre cómo la resurrección de Cristo transformó la muerte o redefinió la muerte. Primeramente, Cristo transformó la muerte de fatalidad a libertad. Sin Cristo, la muerte es simplemente un destino del que nadie puede escapar, que solo podemos resignarnos a ella. Pero en Cristo somos libres, tanto para vivir como para morir. Jesús dijo con soberana dignidad, allí en el Evangelio de Juan capítulo 10, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos?
En Cristo el morir fue también un acto libre. Podemos pensar en mártires de nuestros tiempos, como Martin Luther King, que asumieron conscientemente el morir por los demás. Para nosotros la muerte ya no es fatalidad. Aun cuando sea dolorosa, la muerte se ha convertido en libertad. Gloria a Dios. En segundo lugar, Cristo transformó la muerte de futilidad en plenitud. En muchas tumbas antiguas en Italia van estas siglas: NFF, NSNC. Significaban en latín: no fui, fui; no soy, ¿qué me importa? Non fui, fui; non sum, non curó. La vida era considerada un sinsentido y la muerte el sinsentido final. Sin embargo, para nosotros en Cristo, la muerte ya no es vanidad de vanidades. La muerte ya no es un hoyo negro en que caemos y desaparecemos. La muerte es la coronación de la vida. Significa entrar en la plenitud de la vida eterna, como dice el Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En Cristo la futilidad se tornó plenitud. Ese sentido de la muerte como plena realización de la vida se expresa hermosamente en un poema del patriarca evangélico mexicano Gonzalo Báez Camargo, cuando escribe: cuando me llames, concédeme, Señor, cuando me llames, que la obra esté hecha, la obra que es tu obra y que me diste que yo hiciera. Pero también, Señor, cuando me llames, concédeme que todavía tenga firme el paso, la vista despejada y puesta aún la mano en la mancera. Yo sé muy bien que cuando al cabo falte mi mano aquí, tu sabia providencia otras manos dará para que siga sin detenerme nunca nuestra siembra. En tercer lugar, Cristo transformó la muerte de derrota en victoria. Ya lo dijo Pablo allí en 1 Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Según los padres antiguos, la cruz fue una especie de trampa en que cayó Satanás. Él creía ilusamente que si moría Jesús, la victoria sería suya. Sin embargo, Dios venció la muerte y con ello las pretensiones del maligno. Por tanto, la muerte no es derrota para nosotros, porque no fue derrota para Cristo. A Él sea la gloria. Cuarto lugar, Cristo transformó la muerte de pérdida en ganancia. Filipenses 1:21, San Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si de veras nuestro vivir es Cristo, el morir es más de lo mismo, estar más cerca de Cristo y conocerle mejor. Quien vive por el dinero lo perderá todo al morir. Quien vive por la fama o por el placer, nada llevará consigo a la eternidad. Aún el intelectual que vive por el conocimiento, si no es conocer a Cristo, está dedicando su existencia a algo que al final de la jornada tendrá que perder. Pero si nuestra vida entera está concentrada en el conocimiento de Cristo, morir será algo así como pasar de la educación primaria a los estudios avanzados. En Cristo morir es ganancia. En Cristo morir es ganancia. Naturalmente la muerte de un ser querido es pérdida para los que quedamos y nos duele. No debemos engañarnos con un falso optimismo. Hay que llorar en los funerales y exteriorizar el dolor que sentimos. Pero la muerte no es pérdida para el ser querido, sino estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Es gozar eternamente de su presencia. Es algo que ninguna alegría terrenal podrá comparar jamás. Y en quinto y último lugar, Cristo transforma la muerte de fin en un principio. La muerte no es el fin, la muerte es el comienzo. Llama la atención que al fin de la misma Biblia resulte ser más bien un principio cualitativamente nuevo. Apocalipsis 21 del 1 en adelante. Con Dios las conclusiones son nuevos comienzos. He aquí, dice allí Apocalipsis 21. He aquí, dice Dios, nada menos que al final de toda la Biblia. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas.
como que el divino creador nunca se cansará de renovar todo. Por eso también la muerte misma es un nuevo principio. Antiguamente los cristianos llamaban al día de muerte de un hermano o una hermana en Cristo como sus natalicios, para decir que la muerte no es el fin, sino el nacer a una nueva vida. Así Cristo ha transformado el sentido de la muerte para nosotros como cristianos. Martín Lutero en uno de sus últimos sermones dijo: el mundo me dice que en medio de la vida estoy muriendo. Sin embargo, Dios me contesta: no, en medio de la muerte vives. Cuando el gran teólogo puritano John Owen se moría, le dictaba una carta a su secretario que decía: estoy en la tierra de los vivientes, saliendo para la tierra de los muertos. Luego se retracta y dice: no, más bien de la tierra de los moribundos, voy saliendo para la tierra de los vivientes. Dietrich Bonhoeffer, el último día de su vida terrenal, celebró la Santa Cena en el campo de concentración, predicando sobre Isaías 53. Al final de la celebración, un policía gestapo de Adolfo Hitler llamó su nombre. Bonhoeffer sabía que lo llevaban para ahorcarlo. Este es el fin, fueron sus últimas palabras. Pero para mí es el principio. En Cristo, estimados, la muerte no es un fin. La muerte es un principio. Hermanos, no podemos ver la muerte y la resurrección de Jesús como eventos históricos alejados de nuestra realidad espiritual o nuestras experiencias con Dios. Ellas constituyen la base de nuestra esperanza. Y como dijo alguien, la gran diferencia entre un cristiano y alguien que no es cristiano es que el cristiano tiene esperanza, y eso es algo maravilloso para todos los que creemos en Cristo Jesús.